Y uno de los hallazgos de este 2022 para Radio High ha sido descubrir a un analista internacional que de verdad es un lujo y al cual agradecemos enormemente por sus artículos que están en nuestro portal, por sus permanentes aportes en lo que hace a tratar de comprender fenómenos. El hombre es nacido en estas tierras pero vive en Madrid, es de verdad alguien que puede ayudarnos mucho a comprender distintas fenomenologías, en particular del Medio Oriente, y hoy lo convocamos para hablar de un tema que seguramente porque estamos un tanto alejados de la región comprendemos muy poco. Claro, en las últimas horas, bueno, un atentado en París contra un centro kurdo, 3 muertos, revueltas, y entonces decimos, los kurdos, ¿dónde queda el Kurdistán? Una región enorme en el mundo. Los kurdos, cerca de 30 millones, ¿quiénes son? Bueno, para que nos ayude a conocer cuando hablamos de kurdos y del Kurdistán, estamos con el querido Luciano Mondino. Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miguel, muy buenos días para ustedes y muchas gracias por las palabras. Realmente para mí es un honor poder participar y ayudar en lo que me gusta y lo que más cómodo me siento. La verdad es que destaco nuevamente todo lo que vienes haciendo, artículos que pueden encontrar en nuestro portal, que son tan claros, tan precisos desde la información y desde el análisis. Pero quiero llevarte a este desafío, Luciano, porque Sí, vamos. otra vez es un desafío no menor. Digo, acá seguramente sabes, cuando alguien dice los kurdos, el Kurdistán, dice, bueno, ¿de qué hablan? No tengo la más pálida idea. Y estamos hablando de, bueno, una región importante en términos de su dimensión geográfica y un pueblo que algunos dimensionan en cerca de 30 millones, pero que no es un estado, Así es. que tiene ciertos aspectos de intereses nacionalistas. Danos un panorama para entender paso a paso, cuando hablamos del Kurdistán, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos del pueblo kurdo, ¿de qué hablamos? Sí, efectivamente, como bien decías, el escenario por el cual muchos por ahí ahora, a partir de las noticias, se estarán preguntando quiénes son los kurdos o qué es esto del Kurdistán, es un tiroteo que se da horas antes de la Nochebuena, que para quienes profesamos la fe católica es una fecha muy emblemática y especialmente en Europa, donde se encuentra París, que es donde fue el tiroteo que dejó un saldo de 3 muertos y entre 4 y 5 heridos según algunas fuentes, el 25 de diciembre tiene una importancia trascendental, incluso más que la noche del 24 de diciembre, que esto quizás para los que nos escuchan desde Buenos Aires sea un aspecto distintivo a remarcar, porque para nosotros siempre la noche del 24 fue mucho más, digamos, motivo de reunión que el propio 25. Aquí en Europa es a la inversa en general y mucho más en París en particular, en Francia en particular. Uh -huh. Lo que sucedió fue que un ciudadano francés kurdo que tenía un pedido de libertad condicional tras haber disparado contra ciudadanos al norte de París hace aproximadamente unos meses atrás, hace 10 días había conseguido la libertad condicional y ahora, previo a la noche del 24, lanza un tiroteo contra un objetivo de un club cultural, un centro cultural kurdo en París, en el distrito número 10, matando a 3 de ellos y, como dije al principio, hiriendo entre 4 y 5 personas más. En ese sentido, claro, la duda está en quiénes son los kurdos. Y bien decías, es un ejemplo muy claro de lo que es una nación sin Estado. Es decir, es un grupo de aproximadamente 30 o 33 millones de personas, según algunas estimaciones consultadas, que están repartidos en distintos países del Medio Oriente. Me refiero a Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia. Este último, quizás el país más chico en comparación con los que mencioné anteriormente, pero que también hay una población kurda muy importante y que realmente tiene una trascendencia a la hora de analizar la cuestión del Kurdistán. El Kurdistán como tal no existe. Es decir, hay un cierto territorio autónomo en el norte de Irak que tiene una trascendencia muy importante en lo que hace al control del petróleo, que es un recurso en todo Medio Oriente en general, pero Irak en particular muy importante, que hace a la política interna y externa de los países.
y que es un grupo, una nación que busca año tras año mayores márgenes de autonomía respecto a países, los que aquí he mencionado, que los ven con cierta amenaza y preocupación por las tácticas que utilizan para conseguir sus medios. En esto me refiero especialmente a la cuestión turca con los kurdos. El gobierno de Erdogan en esto es muy, quien quizás más ataque frontal realiza contra el pueblo kurdo, y que tiene, por supuesto, un cierto silencio, una falta de comprendimiento por parte de la comunidad internacional, especialmente occidental, cuando sucede que Irán o Turquía bombardean el norte de Irak, que es donde tienen el corazón, digamos, de este Kurdistán o de esta región geopolítica. Lo importante es saber que los kurdos no tienen un Estado conformado como existe en otros casos alrededor del mundo, y que son una nación sin Estado que busca día tras día mayores márgenes de autonomía. Y que eso genera obviamente recelos y sospechas y suspicacias en los gobiernos que los enfrentan. Bien, quiero llevarte a preguntas muy concretas. El Sí, origen del claro. pueblo kurdo, ¿de dónde Uh -huh. surge? ¿En qué momento en la historia? ¿Qué los Sí, unifica? ¿Es una religión? ¿Es una nacionalidad? ¿Qué es lo que los unifica? exactamente. Estamos hablando de entre 2000 a 3000 años hacia atrás en el tiempo, que como muchas de las creencias y los inicios de las civilizaciones, con el tiempo pasa a ser una nacionalidad y un sentimiento nacional, que es en este caso del Kurdistán. Estamos hablando, por supuesto, de una facción dentro del Islam. En su gran mayoría son sunitas, es decir, están enfrentados a los chiitas, que esto también tiene una repercusión cuando uno analiza por qué Irán, que es mayoritariamente chiita y que está liderado por clérigos chiitas, ataca a los objetivos kurdos, porque especialmente o en su gran mayoría son sunitas, y esto es un tema importante a considerar. El tema de los kurdos no es solamente una cuestión religiosa, y esto hay que ser quizás bastante preciso. Cuando hablamos del Kurdistán, estamos hablando de este grupo de personas que decíamos al principio, repartidos en estos 5 países, que casualmente están repartidos en zonas muy importantes de lo que hacen a la cuestión estratégica de los países. Y esto me refiero especialmente al gas y al petróleo. Te pongo un caso muy concreto. En la región del Kurdistán iraní, que es de donde era proveniente Mahsa Amini, la joven asesinada por la policía de la moral, es donde Irán extrae entre el 10 y el 12% de su producción nacional de petróleo que exporta. Esto quiere decir que en manos o en territorio de lo que Irán considera un peligro y una amenaza a su integridad territorial, está el control de una parte no menor de los, digamos, elementos que mayor exporta, que mayor calidad de exportación tiene la economía iraní, y que estos países son muy dependientes de los hidrocarburos y de la materia energética. Entonces, la cuestión nacional kurda va mucho más allá de sus raíces históricas, religiosas y, por supuesto, nacionales, que se hacen con el devenir del tiempo, como todas las nacionalidades. Pero acá lo importante es siempre considerar y tener en mente que la cuestión kurda de alguna manera cubre o recubre una cuestión estratégica y de rivalidad que es mucho más amplia, y que a veces eso es lo que lleva a la dificultad de su entendimiento y por qué después los países reaccionan en torno a ello. ¿Cuáles son las reivindicaciones que estos kurdos que están en realidad dispersos en Dispersos. países de la región, pero bastante amplio en términos geográficos, pretenden? ¿Hay alguna reivindicación nacional? ¿Hay una intención y un objetivo de conformar finalmente un Estado? Eh, ¿Hablan el mismo idioma? Me imagino que es el árabe, pero ¿tienen, digamos, el mismo idioma desde el punto de vista lingüístico y cultural? Bueno, esto es muy interesante también, porque de hecho, en lo que hace a sus reivindicaciones nacionales, en donde va a entrar, por supuesto, todos los elementos que hacen a los estados-nación modernos, me refiero a una moneda, el himno, sus fuerzas de seguridad, su idioma, su religión quizás oficial, entre otros, son o conforman los elementos principales que las administraciones o los líderes kurdos utilizan para poder canalizar sus demandas nacionalistas. Y esto es muy, muy preciso para entender también. Vuelvo al caso de Irán. Por ejemplo, los kurdos que buscan su educación en el idioma, puede ser en el idioma kurdo o en el árabe también, se encuentran con la oposición de los líderes iraníes que pretenden imponer una educación en persa.
que esto por supuesto genera que en la región del Kurdistán haya enormes niveles de analfabetismo, es decir, de personas que no pueden directamente acceder a la educación formal en Irán simplemente por ser kurdos. Entonces, la cuestión nacional y los requerimientos nacionales y la búsqueda de mayores niveles de autonomía se dan a partir de estos elementos que mencionabas y que son realmente correctos. En ese sentido, a lo largo de los últimos años, quizás la mayor experiencia de autonomía en el pueblo kurdo está en Irak, en el norte, en donde han logrado una suerte de administración autónoma reconocida parcialmente por las autoridades iraquíes y que de alguna forma viene a contrarrestar o contrapesar lo que era en los años 90 el liderazgo de Saddam Hussein dentro de Irak. Esto es muy claro para entender por qué Estados Unidos y otros países occidentales apoyan a los kurdos iraquíes, como después hacen en apoyo a los kurdos de Siria. Y en esto quiero ser también muy claro, así como no hay un mandato unificado en Occidente para tratar la cuestión kurda, dentro de los kurdos también existen muchas divisiones y también hay muchas fragmentaciones internas y por rivalidades entre los liderazgos propios. Y esto me refiero, un kurdo en Siria, por ejemplo en la región del Kurdistán en Siria, no va a tener quizás los mismos objetivos que pueda tener el Kurdistán iraní, ni hablar el Kurdistán iraquí o el Kurdistán en Turquía, que representa aproximadamente el 20% de la población total y que está alojada en su mayoría en el sur del país. Que eso es lo que nos demuestra por qué Erdogan, desde aproximadamente el año 2015-2016, cuando hace una modificación en sus leyes antiterroristas, va con todo contra los kurdos, que de hecho son objeto de bombardeos tanto de Irán como de Turquía en territorio iraquí. Entonces, esto es un poco la complejidad que tiene el mosaico étnico, nacional y, por supuesto, identitario de los kurdos. Luciano, ¿los kurdos pretenden en un lugar geográfico tener un estado concreto? Porque estamos hablando, dijiste, los kurdos de Turquía, los kurdos de Siria, los kurdos de Irak, Exacto. están dispersos, pero estamos hablando de una población, dijiste, de aproximadamente 33 millones Aproximada. de, Exacto. de seres humanos. Es una población importante. Y lo pienso incluso como analogía, a ver si sirve. Ujú. Bueno, la causa palestina parece, claro, la gran causa de la humanidad, y en términos demográficos es bastante menor y en términos de territorio ni hablar. Parecería que este tema no está como uno de los elementos que el mundo permanentemente está mirando y tratando de una reivindicación y encontrarle una alternativa. Digo, hay un lugar geográfico donde los kurdos pretenden un Estado-nación y que algunos que están en esos países diversos van a de alguna manera migrar para hacer ese Estado. Efectivamente, si viéramos tanto Turquía, Siria, Irak, Irán y Armenia, veríamos que estos kurdos, esta población kurda, está repartida en zonas bastante compactas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Kurdistán de alguna manera fragmentaría la unidad territorial de muchos de estos 5 países que mencioné y que por supuesto conformarían lo que sería una entidad estatal debidamente reconocida en el caso de que logren la autonomía. Y acá hay que ser muy claro, cuando uno habla de la posibilidad de que los kurdos tengan su Estado, estamos hablando de que 5 gobiernos, de los cuales estamos hablando de un régimen como el iraní, que quedó a la vista de todos a partir de septiembre con el asesinato de Mahsa Amini. De Turquía, que es un gobierno en el cual, si bien se ha presentado como laico, ha girado mucho más hacia el islamismo y se ha radicalizado en muchas de sus posturas. Después tenemos Irak, Siria, con su presentación de milicias chiitas, tanto en el caso de Al-Assad en Siria como de Irak en las milicias que conforman y que son realmente un objeto de, digamos, alterar el orden público iraquí. Y después el caso de Armenia, que tiene siempre una particularidad, que es un país cristiano enfrentado a Azerbaiyán, que tiene una postura mucho más cercana a Israel, y que a su vez Armenia está mucho más ligada a Irán. Y esto es realmente una de las complejidades y las relaciones poco nítidas que hay en la zona. Entonces, estos países nunca van a permitir una conformación autonómica completa del Kurdistán. Hoy lo más viable es pensar que las distintas regiones en los países irán encontrando mayores o menores márgenes de autonomía, siendo el mayor caso Irak, que ha tenido en el año 2017 un referéndum en el cual ha logrado distintas concesiones constitucionales, algunos manejos relativos de su economía, de su fuerza de seguridad,
pero por supuesto siempre siendo objeto de los intereses internacionales. Y esto es un poco lo que decías al principio, la comparativa o la analogía con la causa palestina. La causa palestina, claro que es mucho menor y que no llega ni siquiera a equiparar lo que realmente sucede con el caso de los kurdos. Lo que pasa es que Palestina tiene un marketing y una posibilidad de amplificación tan grande, que es lo que yo llamo siempre el insumo de la mentira, es decir, la mentira como insumo político de su activismo y de su causa, que está reflejado en los organismos internacionales. Y en esto lo de la ONU es muy claro y es muy condenable. Cuando se habla de los refugiados palestinos, hay estimaciones mayores a 5 millones, cuando las que realmente pueden comprobar no llegan ni al millón, se están hablando entre 800.000 y 900.000. Entonces, si uno hace el contraste con la cuestión de los kurdos, lógico que la pregunta sea cómo el mundo reacciona con tanta efervescencia ante una causa que es de una manipulación histórica y un falseamiento histórico tan grande que ni siquiera puede ser constatado en los números por los propios organismos internacionales, y no hace nada o mira hacia otro lado con lo que es la inestabilidad y la amenaza que hay sobre el pueblo kurdo. Que esto no quita que también los kurdos no hayan utilizado durante mucho tiempo acciones de violencia planificada, es decir, acciones terroristas contra la inestabilidad de gobiernos. Esto en Turquía se ha visto mucho, especialmente en los años 80 y 90. Hay mucha conexión de grupos kurdos con guerrillas en América Latina. De hecho, hay alguna sospecha también y posibilidad de que estén operando muy cerca de la Argentina. Algunos hablan también de Chile. Entonces es un entramado muy complejo como para entender. Sí es cierto, en esta analogía que decías, la comparativa es muy poco fiable. Lo que sí es cuestionable es el posicionamiento de la comunidad internacional, que siempre se posiciona en la crítica desmesurada, el ensañamiento contra el Estado de Israel, que siempre le va a exigir digamos, de alguna forma siempre tener que explicar por qué existe, mientras hace el silencio y la vista gorda hacia lo que realmente es un genocidio contra el pueblo kurdo, especialmente de los gobiernos que son también islámicos. Entonces, en eso creo que ahí es donde está la incoherencia principal de la comunidad internacional, una dentro de tantas. Bien, para cerrar, porque ha sido tan importante todo lo que nos has explicado, estamos hablando de un pueblo milenario, el pueblo kurdo, que está Así es, situado 33 millones en estos distintos países repartidos. de la región, pero en esas reivindicaciones hay una fuerza real de querer transformarse en un Estado independiente o les es funcional permanecer en el estatus que están hoy. Es que creo que es bastante idealista pensar hoy, por lo menos hoy, a cómo están las reglas del derecho internacional y lo que significa el trasfondo estratégico, o si se quiere, geoestratégico y político, de una posible unificación del Kurdistán. Es realmente idealista, es casi impensable. Por el sentido que decía al principio, ningún gobierno va a permitir la división de su unidad territorial en pos de entregar incluso pozos energéticos, petroleros o de gas hacia un nuevo pueblo que reclama su pertenencia estatal. Por eso decía el caso de Irán, por eso decía el caso de Siria, y la comunidad internacional en eso también es muy ambivalente. De hecho, los Estados Unidos, por ejemplo, han apoyado, como decía al principio, a los kurdos iraquíes contra Saddam Hussein en la época de los 90, finales de los 90, principios del 2000, y hace lo mismo con los kurdos sirios cuando tiene que enfrentar al Daesh, al Estado Islámico, al ISIS. Entonces, en ese sentido, también no hay un mandato unificado y un criterio en común a la hora de defender o no la causa kurda del lado occidental. Entonces, es por eso, son dos elementos que creo que obstaculizan y obstaculizan seriamente la conformación del Estado, por lo menos de un Kurdistán, digamos, conformado a derecho internacional, con reconocimiento de otros estados. Lo veo sumamente difícil, creo que es imposible como está hoy planteado. Sí creo que cada región del Kurdistán en sus países irá a mayor o menor medida consiguiendo mayores tipos de concesiones, muy difícil en Siria, muy difícil en Irán, casi imposible en Turquía. Hay que ver Armenia. Irak puede empezar a tener un poco más de autonomía, especialmente a lo que hace al manejo de los recursos, que también es muy complicado porque en eso el gobierno iraquí es muy duro en su postura, es decir, les permite mayores autonomías o mayores maniobras autonómicas, pero le dice, cuando tocamos tema de petróleo y de gas, la competencia es mía, es del Estado Nacional iraquí.
Entonces, es también una disputa muy grande que, como decía al principio, no es solamente religiosa histórica, sino que también hay un trasfondo estratégico muy grande y que es lo que de alguna forma también complejiza la solución de la cuestión kurda. Bien, como yo decía cuando iniciábamos, contar con el análisis de Luciano Mondino es poder comprender lo que pasa en el mundo con la sabiduría y el estudio profundo de alguien que se aboca a los temas. Luciano, desearte el mejor final de este año, una feliz Navidad para vos y que ojalá el mundo nos presente algo mejor el 2023 cuando este 2022 cierra con muchos escenarios realmente muy complejos, por decirlo menos, sino bastante más que eso. Así que te vamos a Así seguir es. sin duda llamando para pedirte tu comentario sobre distintos ejes que hacen a la preocupación de la geopolítica en las regiones y en el mundo global. Un abrazo y lo mejor. Bueno, muchas gracias para ustedes también. Un saludo muy grande. El analista internacional Luciano Mondino, ¿usted no sabía del pueblo kurdo, del Kurdistán, de dónde están, de las reivindicaciones, de la complejidad? Bueno, ahora creo que lo tiene bastante más claro.